estudiantes del segundo de secundaria. En la clase de hoy vamos a ver el tema de tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Resolución de un ejercicio que va a englobar todo lo que ya hemos hecho hasta el día de hoy, agregándole una columna más. Para esto tenemos el ejercicio en la página 93 del libro de actividades. Dice: una clínica realizó una encuesta a 50 personas sobre su peso, que está en kilos, y obtuvo como resultados los siguientes datos. Muy bien, 3, 6, 9, 11, 4, muy bien. Entonces, a cada una de estas personas le preguntaron su peso y estas fueron sus respuestas. Entonces, vamos a la pregunta. Parte A. Construye una tabla de distribución de frecuencias que contenga 7 intervalos con ancho de clase constante. Muy bien. Sabemos que los datos que tenemos acá no los podemos tener de esta manera. Siempre hay que pasarlos a una tabla donde se pueda ver en forma clara todo lo que nosotros necesitamos para responder estas preguntas. Entonces, hemos visto el rango. Y antes de empezar a ordenar nuestra tabla con intervalos, porque me está pidiendo esta vez intervalos, voy a hallar primero el rango. ¿Ok? ¿Cómo se halla el rango? El rango simplemente consiste en la letra R es igual. De todos estos valores, ¿cuál es el mayor? Si nosotros vemos, será 80. Y le tenemos que restar el menor valor que nos han dado como respuesta. En este caso, 52. Entonces, mi rango, ¿cuánto será? Simplemente 28. Ya tengo ese dato. Otro dato que puedo obtener de acá es, fíjense ustedes, número de datos, o sea, el valor de n. ¿Cuántos datos son? Ya me dijo, son 50 personas, son 50 datos. Nunca se olviden que el n, o número de datos, siempre es lo primero que hay que obtener. Y eso es fácil, porque por lo general me lo dan, o si no, yo los cuento. Entonces ya tengo el rango, ya tengo el número de datos. Entonces tengo que hallar la ampli con un ancho de clase. ¿Qué son las clases? Pues bien, vienen a ser las especies de intervalos. Entonces vamos a hallar el ancho de clase. ¿Cómo se halla el ancho de clase? Recordamos la fórmula. La fórmula me dice que es igual simplemente a este rango que he hallado, lo tengo que dividir entre ¿qué? Entre el número de intervalos, 7. Entonces, ¿cuál será el ancho de base? El ancho de clase, 4. Profesor, pero yo no entiendo cómo el rango, cómo el ancho de clase, ¿a qué se refiere? Pues bien, una vez que hayamos esto, lo vamos a ver mejor ejemplificado en mi tabla. Entonces, pero ya tengo rango, 28, ancho de clase, 4. Intervalos, 7. Número de datos, 50. Con esta introducción comienzo a llenar mi tabla. Muy bien. Acá, esta primera columna será de peso, que obviamente está en kilogramos. ¿Qué seguimos? Vamos a ir con el X sub I. ¿Qué vendría a ser el X sub I? XI sub I, XI, vendría a ser mi marca de clase. No entiendo, profesor. Es que aquí van a ir los intervalos. Aquí va a ir, como decir, el punto medio o marca de clase. Y en esta parte vamos a encontrar los valores que siempre hemos hallado en anteriores ocasiones. Entonces, continuamos. Acá van 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Uy, acá me faltó una columna más. Entonces esto vamos a tener que hacerlo más chico. Acá me faltó uno más. Sigo acá. Sigo acá. Sigo. Continúo. Listo. Entonces acá vamos a volver a colocar
Nuestro rango era simplemente el mayor menos el menor, 80 menos 28, y ahí me sale, no, 80 menos, si más no me equivoco, era, yo lo había hallado, menos 52. ¿Y cuánto me salía? 28. El ancho de clase era igual simplemente al rango entre el número de intervalos. ¿Y cuánto me salía? 4. Muy bien. Eso ya lo habíamos hallado nosotros. Ahora vamos a comenzar a llenar nuestra tabla. Lo único nuevo que vamos a encontrar van a ser las columnas del lado izquierdo. Estos que se encuentran aquí. Aquí van a ir los intervalos que me está diciendo y aquí las marcas de clase que ya vimos en la teoría. Por acá vamos a seguir colocando la frecuencia absoluta acumulada. ¿Quién continúa? La frecuencia relativa, que ya lo conocíamos, y la frecuencia relativa porcentual. El único cambio va a ser estos dos que estamos agregando. Listo. Vamos a empezar a hallar los intervalos. ¿De dónde a dónde va? Dice, ancho de clase. ¿Cuál es el menor? 52. Ya me dijo, 52. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el símbolo? Como hemos visto en la teoría, este símbolo de corchete, o sea que lo voy a tomar, y ancho de clase, 4. 52 más 4, 56. Y hago como una especie de signo mayor, como una boca. Acá corchete y acá un símbolo de mayor. Quiere decir que acá está cerrado, o sea, agarra el 52 y el 56 no lo toma. Poco a poco ya hemos visto eso, vamos a seguir comprobando. Entonces continuamos. ¿Quién sigue? 56, corchete. ¿Quién sigue? 56 más 4, 60. Acá 60, 64. Continuamos. 64, 68, 68, 72, 72, 76, continúo, 76, 80. Llegamos hasta el 80 y sabemos que la última fila, acá es 76, no se olviden, acá es 72, y acá la vamos a colocar total. No se olviden que siempre, cuando hagamos esta tabla, siempre dejamos una fila para que a veces vamos a colocar acá ciertas sumas que nos van a ayudar a comprobar lo que vamos haciendo. Entonces, 52, 56, 56, 60 hasta 76, 80. Del menor al mayor. Ese es el rango. ¿Ok? Listo. Ya tengo mi rango. La amplitud me sirvió para ir de dónde a dónde iba. Recuerden, y colocaré esto por acá, que este símbolo corchete significa, por ejemplo, vamos a imaginar 5, 8 abierto. Esto es como un signo más, un signo mayor. ¿Qué quiere decir de 5 a 8? Hállame todos los números que están en este rango o en ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Que estarán el 5, el 6, el 7 y hasta ahí nomás. No tomo el 8, por eso dice abierto en 8, no lo tomo el 8. Cerrado en 5, sí tomo el 5. Ese quiere decir ese símbolo. Eso es para recordar lo que ustedes ya saben. Continuamos. Ya tengo la primera columna de mi tabla que me salió hallando esto. Ahora continúo con la marca. ¿Cómo se halla la marca? Simplemente, fíjense, se hace lo siguiente. 56 más 52, 108. Entre 2, 54. Solo tengo que sumar estos dos y dividirlos entre 2. El que sigue, 60 más 56 entre 2, 58. 64 más 60, 124 entre 2, 62. Y si me doy cuenta, va subiendo de 4 en 4, al igual que la amplitud. Así es que hasta abajo lo voy llenando. 66, 70, 74, 62, 66, 70, 74. Y aquí sería 78. El total no se llena, recuerden. Continúo.
De ahí comienzo con las frecuencias absolutas. Y eso es muy sencillo. ¿Cómo se hallaba la frecuencia absoluta? Simplemente se contaban cuántos hay entre 52 y 56. Algo como el ejemplo que hice. Cerrado en 52 y abierto en 56. ¿Y cuántos habrán si hago mi conteo? Habrá 2. Y voy contando, por ejemplo. ¿Dónde está? Tomo el 52 porque está cerrado. Aquí está. Del 52 al 53, 56. Entonces, 52, 53, ¿dónde está 53? Todo lo que esté entre 52 y 56. A ver. Vamos. Acá hay 56, pero ¿lo tomo? No, no lo tomo porque está abierto. 54. Está ahí, es menor que 56. 54, 57, 62. Entonces solamente hay 2. Paso al intervalo de 56, que ahora sí lo tomo, y el 60. 56, 60. Acá hay 50, entre 56 y 60. Acá está 57, 56 y 60. Al 60 está acá, pero no lo tomo porque está abierto. 56 y 60. Acá está este. 56 y 60. Acá hay otro. 56 y 60. Nada. 56 sí lo tomo. Entre 56 y 60. 56. Acá está. Hago mi conteo. 3, 4, 5. Y son 5. Y así tengo que ir contando. Entonces, ¿cuánto me sale? Si yo cuento, me sale 6, 16, 9. ¿Quién más? 7, 5. Muy bien. Y en la columna de frecuencias absolutas, ¿cuál era la clave? Que si la suma, ¿cuánto me debe dar? Si yo sumo 7 más 6, 13, 29, 38, 7, 45 más 5, 50. Y este 50 debe ser el mismo que el número de datos. Entonces, está correcto. Paso al siguiente, frecuencia absoluta acumulada. Es sencillo. ¿Qué es lo que hago? F minúscula, F mayúscula. ¿Qué dice? Simplemente coloca el mismo acá, el 2. Y ahí comienzas a intercalar. 2 más 5, 7. 7 más 6, 13. 13 más 16, 29. 29 más 9, 38. 45 y 50. Y recuerden que estos dos siempre deben coincidir en este ángulo, ¿ven? 50, 50. Frecuencia relativa. ¿Qué es lo que hacíamos? Simplemente era la frecuencia absoluta. A ver, 2 entre 50. 5 por 3. 16, a ver, 8. Ya, está bien. Es la frecuencia acumulada entre... A ver, 50... Sí, está bien. Frecuencia acumulada entre... Esta frecuencia relativa es igual a la frecuencia acumulada entre el n. Entonces, 2 entre 50, ¿cuánto saldrá? Ya tengo acá la respuesta. 2 entre 50... 0,04. 5, para llegar aquí, 5 entre 50, se va, me sale 0,1. 6 entre 50, 0,12. 16 entre 50, 0,32. 9 entre 50, ¿cuánto será? 0,18, si más no me equivoco. 50 entre 7, ¿cuánto saldrá? Acá lo tengo, entre 7, 0,12. 50 entre 5, ya lo teníamos acá, 0,1. ¿Y cuánto debe sumar toda esta columna? Recuerden que para hallar esta columna, lo único que tengo que hacer es dividir esto entre 50 y lo coloco aquí. 5 entre 50 y lo coloco acá. 6 entre 50 y lo coloco aquí. ¿Y cuánto debe sumar toda esta columna? Si yo sumo toda esta columna me debe salir 1. Esa es mi forma de darme cuenta si estoy bien o no. Continúo. Porcentaje. 0,04. En porcentaje, ¿cómo se halla?
simplemente se multiplica por 100%. 0,04 por 100%, 4%. 0,1 por 100%, 10%. 0,12 por 100%, 12%. Continúo. 32%, 18%, 12%, 10%. Y si yo sumo 4 más 10, 14, más 12, 26, más 32, 58, más 18, 76, más 12, a ver, hay algo mal acá. 4 más 10, 14, 26, 38, muy bien. 4, 10, 12, 32, 18, 12, 10, está bien. Si yo sumo toda esta columna, 4 más 10, más 12, más 32, más 18, más 12, más 10, me debe dar en total 100 por 100. Esa es la forma de yo comprobar. Pues esta fila me sirve bastante. La suma debe ser 50. La suma de esta columna debe darme 1. La suma de esta columna me debe dar 100 por 100. 4, 10, 12, 32, 18, 12, 10. Muy bien. 18, 12, 10. Listo. Ahora, una vez que construí mi tabla con estos intervalos, con estas marcas de clase, ya tengo mi rango, tengo mi amplitud y número de datos, puedo pasar a responder las preguntas de manera más sencilla. Dice, B, determina la cantidad de personas que pesan menos de 64 kilos. Que pesan menos de 64 kilos. Muy bien. Quiere decir todos los que se encuentran menos de 64 kilos. Y si yo voy a mi tabla, ¿cuánto me sale? Miren. Menos, no tomo el 64, todos son menos. ¿Cuánto me sale? 13. Entonces, número de personas que pesan menos de 64 kilos, ¿cuánto será? Menos de 64, 2, 5 y 6. 2 más 5 más 6. ¿Cuánto me sale? 13. Pero aquí, si quise, no pude haber sumado. De frente iba la frecuencia absoluta, acumulada, 13. C. ¿Cuántas personas pesan más o igual que 72 kilos? Más o igual que 72 kilos. Entonces, ahí sí voy a tener que contar. Más o igual que 72 kilos. Acá está el 72 y está cerrado. Quiere decir que lo voy a tomar. Entonces, más de 72 kilos serían 7 más 5, 12. ¿Dónde está? Más o igual que 72 kilos. 7 más 5, 12. Intervalo con mayor número de personas. ¿Qué intervalo tiene más personas? Estos son los intervalos. ¿Quién tendrá más personas? 2, 5, 6, 16, 9, 7, 5. 16. ¿Quién es? Será el intervalo 64, 68, cerrado. Abierto acá, cerrado aquí, quiere decir que tomo el 64, 68, abierto. ¿Por qué? Porque es el que mayor tiene. Pregunta E. ¿Qué porcentaje representa la cantidad de personas que pesan más o menos igual a 76 kilos? Más, ¿qué porcentaje? Más o igual, más, o sea, 76 a más, que pesan más o igual a 76 kilos. Estamos en este intervalo. Porcentaje. 10 por 100. Vamos a la pregunta F. Suma marcas de clase del segundo y quinto intervalo. Marcas de clase. Marcas de clase. Segundo y quinto. Segundo, 58. Tengo que sumar. Y quinto intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Marca de clase, 70. 58 más 70, ¿cuánto es? 128. Pregunta G. Determina la frecuencia relativa porcentual correspondiente al cuarto intervalo. Frecuencia relativa porcentual.
porcentual. Cuarto intervalo. 1, 2, 3, 4, porcentual. 32%. H. De la tabla, reemplaza y halla su valor. Dice, frecuencia absoluta, 5. Frecuencia absoluta, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es? 9. Más. Frecuencia absoluta, 1. 1. El número 2. H1. Frecuencia relativa, 1. 0,04. 9 más 2, 11. 11 entre 0,04, ¿cuánto me sale? F5, F1. Ah, no, acá, disculpen, es F2. Me he equivocado. Entonces aquí no es 2. Es 9 más F2, 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 está. 5 sería. 9 más 2, 5. 9 más 5, 14. 14 entre 0,04. Si nosotros hacemos la división en un papel, me sale 400. Yo los invito a que comprueben esto. Pregunta ahí. Dice que según la tabla, reemplaza los valores y responde. F mayúscula 7, o sea, frecuencia absoluta acumulada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto vale? 50. Abro paréntesis. H2 más H3 más H4. H2 minúscula 0,04. Entonces H2 sería 0,1 más H3 0,12 más H4 0,32. Todo esto entre F mayúscula 3, o sea, frecuencia absoluta acumulada 3, sería 13, más frecuencia absoluta acumulada 2. Frecuencia absoluta, mejor dicho, porque es F minúscula, 5. Listo. ¿Cuánto me saldrá esto? Entonces, si yo sumo todo eso, 0,1 por 50, está bien, 13 más 5, ¿cuánto me sale? Si yo hago toda esta operación, me sale 1,5. Y esa sería la